Bien, vamos a resolver este problema. Dice, en el siguiente gráfico a calcular el radio, ¿no? R, que viene a ser el radio de la circunferencia. Muy bien. Si BC es igual a 7 raíz cuadrada de 2. 7 por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Bien, mira, eh, para, si vamos a trabajar con el teorema de Poncelet, me faltarían datos, solamente tendría 24, ¿no? Teorema de Poncelet cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Inscrita a una circunferencia, ¿no? Muy bien, pero me faltarían datos, hipotenusa, un cateto, ¿no? Solamente tengo un cateto que es 24 como dato y el radio que es L, que me faltaría también, ¿no? Como dato. Muy bien, pero aquí vemos que también en este trapecio, ¿no? Tenemos aquí un ángulo, el ángulo BAD, el ángulo sería 2 alfa, ¿no? Entonces el segmento AC ha dividido en dos partes iguales. Aquí podemos aplicar el teorema de la bisectriz, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? Cuando tenemos aquí la bisectriz, una recta en este segmento, viene a ser la bisectriz AC del ángulo BAD. Entonces, cualquier punto de la bisectriz, cuando equidista a uno de sus lados del ángulo, forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Y ese punto también, si equidista al otro lado del ángulo, también va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Quiere decir que esta distancia también tiene que ser la distancia acá. Primero vamos a prolongar para que nos demos cuenta. Mira, voy a hacer el teorema de la bisectriz, ¿no? Muy bien, por aquí está la bisectriz. Entonces, para que he prolongado el lado AB, no lo he prolongado, y aquí el punto C, que viene a ser un punto de la bisectriz, va a equidistar a ese lado del ángulo, ¿no? Ahí está. Equidista es decir que forma un ángulo de 90 grados. Vamos a ponerle con una tiza de color blanco. Ahí está. Ha formado un ángulo de 90 grados. Muy bien. Aquí, en este punto, entonces, el teorema de la bisectriz, cuando equidistan, dice que esta distancia tiene que ser igual a la distancia de acá, ¿no? Esas distancias tienen que ser iguales y estas distancias también, ¿no? Esta distancia con la distancia de acá. Es decir, que esta distancia tiene que valer 24 también, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a poner los datos. A ver, me dicen que BC vale 7 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces aquí está BC, dice que vale 7 raíz cuadrada de 2. Aquí tengo 135 grados. Esto es un ángulo llano. ¿Cuánto me falta? La diferencia, ¿no? ¿Cuánto sería la diferencia? 45 grados. Tú sabes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Tengo 45, 90 para 180. ¿Cuánto me falta? 45 grados. Muy bien, ahí estamos. Entonces vemos que es un triángulo rectángulo y a la vez un triángulo isósceles. Si sus ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. Pero estamos en un triángulo rectángulo, estamos en un triángulo notable de 45, 45, ¿no? Entonces, el de 45 es K y K raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto vale K? K vale 7. Muy bien. Si K vale 7, entonces esta distancia, como es la misma de acá por el teorema de la bisectriz, también va a valer 7, ¿no? Mira, tengo aquí el triángulo ACD, es un triángulo rectángulo, ¿no? Saco Pitágoras. O si no, también puedes sacar por triángulos notables. Aquí sería 24, 7 sería 25, ¿no? Pero vamos a sacarle por Pitágoras, ¿no? A ver, Pitágoras en el triángulo, Pitágoras en el triángulo ACD, ¿no? En el triángulo ACD. Muy bien, vamos a aplicar Pitágoras. Entonces aquí en la hipotenusa le voy a reemplazar con la letra C. Muy bien, digo que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. C al cuadrado sería 49 más 24 al cuadrado, 576, ¿no? 576.
C al cuadrado, me queda entonces que vale 49 más 576, me queda 625. La raíz cuadrada de 625, 2 está de potencia, pasa como raíz cuadrada, ¿no? 625, ¿no? Sería 25. Muy bien, ya encontramos la hipotenusa que vale 25. Ahí está, 25. Muy bien, ahora sí, mira, podemos ya aplicar el teorema de Poncelet en ese triángulo, ¿no? ¿Qué dice Poncelet? Teorema de Poncelet. A ver, me dice el teorema de Poncelet que la suma de sus catetos va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Muy bien, la suma sería 7 más 24, ¿no? De sus catetos, la suma de sus catetos va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces su radio. Hipotenusa que es 25 más 2 veces su radio, que vale 2n, ¿no? Muy bien. Cuando me queda 31, va a ser igual a 25 más 2 veces el radio. 25 está sumando, pasa a restar. Me queda 6, que es igual a 2 veces el radio. Entonces esto va a quedarme 2 está multiplicando, pasa a dividir. 6 entre 2, 3. Este sería mi respuesta. Muy bien. Sería entonces mi respuesta. Bien, vamos a resolver este ejercicio. En la figura se cumple que AB más CD es igual a 24 y BC más AD es igual a 40. Calcular PQ, esta longitud. Muy bien, mira, aquí voy a poner variables. Voy a poner la variable de A hasta B, voy a poner vale que vale A, de B hasta B, digo que vale B, de PQ lo que estamos buscando, y de A a Q, C, P, C, digo que vale D, C, D, E, y Q, D, digo que vale F, o sea, toda esta distancia, F. Muy bien, ahí está. Esta distancia, y de P a B, B a B, y de A hasta Q. Muy bien. Ahí está. Calcular PQ. Muy bien, mira, vemos ahí un cuadrilátero. A, B, P, Q. Es un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia, ¿no? Muy bien. Entonces podemos aquí aplicar el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? El teorema de Pitot nos dice que la suma de sus lados opuestos va a ser igual a la suma de sus dos otros lados opuestos, ¿no? Cuando tenemos así un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia, ¿no? De igual forma acá tenemos un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Entonces decimos A más PQ, el segmento PQ va a ser igual a ¿qué? A B más C, ¿no? A la otra de los lados opuestos, ¿no? Muy bien, digo entonces que A más PQ va a ser igual a ¿quién? A B más C, ¿no? Va a ser igual a B más C. Muy bien, este es para el cuadrilátero, el cuadrilátero ABPQ. ABPQ. Muy bien, también vamos a aplicar el teorema de Pitot en el cuadrilátero
QPCD. QPCD. Muy bien. ¿Qué digo? La suma de sus lados opuestos va a ser igual a la suma de sus dos otros lados opuestos. APQ más E va a ser igual a ¿quién? A D más F. AD más F. AD más F, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a sumar estas dos ecuaciones. Sumo estas dos ecuaciones. Me queda que A más E va a ser igual a 2 veces PQ, ¿no? Y esto es igual a B más C más D más F, ¿no? D más C más C más D más F, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver los datos del problema. Me dice que AB dice que vale A más CD. ¿Dónde está CD? Por acá está CD más CD, que es E. Va a ser igual a 24. Muy bien. Y el otro me dice que BC, ¿dónde está BC? BC, todo esto, B más D, B más D, B más D, que vale, que es BC, más AD, de A hasta D, es decir, C más C más F, va a ser igual a aquí, a 40, ¿no? A 40. Entonces vamos a reemplazar, mira, ¿quién es AE? Acá tenemos AE, es 24. Más 2 veces PQ, lo que me están pidiendo, más ¿quién? B más C más D más F. ¿Quién es? Todo esto de aquí, 40, ¿no? 40, ¿no? Todo esto es 40. Lo reemplazamos, queda 40. 24, está sumando, pasa a restar, queda 2PQ, va a ser igual a ¿cuánto? A 16, ¿no? 16. 2 está multiplicando, pasa a dividir, PQ, entonces me queda 8. Y ese sería mi respuesta. Y esa sería mi respuesta. Bien, vamos a resolver este problema. En el gráfico calcular R sub 1 más R sub 2, que vienen a ser las radios de estas dos circunferencias. R sub 1 y acá el radio que vale es R sub 2. Bien, cuando tenemos estos triángulos, ¿no? Cuando tenemos este triángulo rectángulo que está inscrito a una circunferencia, podemos aplicar el teorema de Poncelet, ¿no? Teorema de Poncelet. Muy bien, el teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice el teorema de Poncelet? La suma de sus catetos va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio, ¿no? De igual forma acá, mira, tenemos el triángulo rectángulo inscrito a una circunferencia. Podemos aplicar aquí el teorema de Poncelet. La suma de sus catetos va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Bien. A ver, entonces vamos a poner datos del problema. AB es igual a 9. AB es igual a 9. Esta distancia dice que vale 9. Y AD, ¿dónde está AD? AD, todo esto es AD. Muy bien, dice que vale, va a ser igual a BC más CD. Muy bien. ¿Dónde está BC? Por aquí. Por aquí le voy a poner que esto vale X y esto vale Y. Toda esa distancia vale Y, ¿no? X y acá toda esta distancia vale Y. Muy bien. Y esto es igual aquí a D. Entonces AD va a ser igual a X más Y. Ahora sí vamos a aplicar el teorema de Poncelet. Vamos con el de acá primero. ¿Qué nos dice? A ver, acá nos dice que la suma
Vamos a aplicar, pónsele la suma de sus catetos, es decir, en el triángulo, primero vamos por orden, en el triángulo, que el triángulo es BCD. BCD. Vamos a aplicar pónsele. Dice que la suma de sus catetos X más Y va a ser igual a la hipotenusa, que va a ser todo esto que es BD, ¿no? Va a ser igual a BD más 2 veces el radio, ¿no? El radio es R sub 1. Muy bien. En el triángulo de arriba también vamos a aplicar Poncelet. Tenemos un triángulo rectángulo inscrito a una circunferencia, entonces podemos aplicar el teorema de Poncelet también, ¿no? Bien, ahí está, triángulo rectángulo del triángulo ABD. ABD. Muy bien. Suma de sus catetos 9 más el lado BD va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, que es X más Y más ¿quién? Más 2 veces el radio, que es más 2 veces el R sub 2. Ahora sí, voy a sumar estas dos ecuaciones. Sumo esas dos ecuaciones, ¿qué me queda? A ver, me queda entonces que el segmento BD, con el segmento BD se me van X más Y, ¿no? Entonces me queda que 9 es igual a 2 veces R sub 1 más 2 veces R sub 2. Saco el factor común, que es 2. Me queda R sub 1 más R sub 2. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto me queda? 4,5, ¿no? Muy bien. Es igual a R1 más R2. Y ese sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Muy bien.